Ok, pues entramos al capítulo 25 de Números. Nos vamos acercando. Es la segunda parte todavía del libro, en el que vemos cierta oposición interna en el pueblo, pero es el último capítulo de esta segunda parte. Y en el siguiente capítulo vamos a ver ya la nueva generación que se va a preparar para entrar en la tierra prometida. Pero todavía hay algo que Dios tiene que tratar, ¿verdad? Y hemos estado viendo semana a semana a través de esta serie de estudios que se llama A través del desierto, cómo Dios trata con su pueblo, los lleva ahí para tratar con ellos en el desierto. Y la verdad es que Dios muchas veces nos tiene que llevar a desiertos para tratar con nosotros y hablar a nuestro corazón. Y una de las batallas y lecciones más grandes que Dios ha tratado de enseñarle a su pueblo a través del desierto ha sido la de la pureza. Desde el libro de Éxodo, el libro de Levítico se ha tratado también mucho de esto. Dios enseñándole a su pueblo la pureza a través de la ley, a través de sus mandamientos. Y el libro de Números no ha sido la excepción, también ha buscado enseñar y tratar el área de pureza con su pueblo. Y sin duda alguna, gran parte de los desiertos que nosotros pasemos a través de nuestra vida va a tener este mismo tema. Dios enseñándonos a andar en pureza. Todo creyente batalla con la pureza, esa es una realidad. Y naturalmente es difícil para nosotros el andar en pureza porque tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa. Decía Pablo que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero esta otra ley que se quiere revelar, esta carne, ¿no? Este hombre con naturaleza pecaminosa que se inclina a la maldad, y todos tenemos esta batalla en nuestra vida, en nuestro día a día. Yo creo que varias veces al día batallamos con la carne. Y vamos a ver que el pueblo de Israel sigue en esta constante batalla, y Dios una vez más tiene que tratar con ellos. Y por eso el título de la enseñanza de hoy es Batallando con la pureza, porque ciertamente es una batalla. Es una batalla, y vamos a ver a través de esta historia no solamente cómo Israel batalla con su pureza, pero también qué podemos nosotros aprender de esto, qué podemos nosotros aplicar en nuestra vida cotidiana de manera práctica con respecto a la pureza. Y vamos a ver 3 puntos con respecto a esta batalla con la pureza. Y el primer punto es su origen. ¿Cuál es el origen de esta batalla? Lo vamos a ver después. La decisión. Vamos a ver que la pureza se puede simplificar en una decisión. Y por último vamos a ver la batalla, que es a lo que cada creyente está llamado, a batallar esto. Y entonces vamos a empezar en el punto número 1, que es el origen. Y si ya estás allí en Números 25, vamos a empezar en el versículo 1. Y fíjate cómo empieza el capítulo 25. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y Israel en este momento se encuentra en los campos de Moab. ¿Okay? Eso lo podemos ver al principio del capítulo 22. Vemos que Israel se estaciona en los campos de Moab. Dice que incluso está enfrente de Jericó. O sea, no sé si te alcanzas a dar cuenta, pero Israel está a unos metros nada más de la tierra prometida. O sea, si Israel se encuentra enfrente de Jericó, o sea, están viendo la tierra prometida. De hecho, vamos a ver en el libro de Josué más adelante que la primera batalla que tiene que librar Israel, de hecho, es contra Jericó, ¿no? Para conquistar. Entonces Israel puede ver, está a metros. O sea, lo único que está separándolos de la tierra prometida es el río Jordán. Y pueden ver esa promesa, ¿no? Pero es bien importante. Ellos lo van a cruzar el río Jordán después, pero todavía no, porque Dios tiene todavía que tratar algo con ellos. Pero entonces vemos aquí en el versículo 1 que se encuentran aquí, y dice que ellos empezaron a fornicar, dice, con las hijas de Moab. Tan cerca de la tierra prometida, y tan cerca la tierra prometida ya empieza a corromperlos. ¿Por qué? Porque la tierra prometida, la tierra de Canaán, son pueblos paganos, ¿no? Son pueblos
que tienen dioses paganos y vamos a ver que muchas de sus adoraciones son promiscuidades, y entonces tan cerca están ya de la tierra prometida, pero tan cerca ya los empieza a contaminar. Y esto realmente es triste porque, ¿te acuerdas los 2 capítulos anteriores? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Que los estaba defendiendo. ¿Te acuerdas lo que habíamos visto? Balac, que quiere maldecir a los israelitas, y va con el profeta Balaam y le dice: maldícenlos por mí. Y Balaam le pregunta a Dios: Dios, ¿quieres que los maldiga? Y Dios dice: no, al contrario, ellos van a ser benditos y ellos van a conquistar y todo. Y empieza a Dios a dar bendiciones para Israel en un lugar donde los enemigos querían maldecirlos. Y vemos que mientras que Dios está haciendo esto, ellos ¿qué están haciendo? Wow, ellos están siendo infieles a Dios. Pero no sé, pero siento que es la historia de mi vida. Y yo creo que es la historia de cada creyente. Un Dios fiel con un pueblo infiel, bendiciendo a un pueblo infiel. Y esa es la historia de mi vida. Yo sé que también es la historia de la tuya. Mientras Dios está siendo fiel, yo le estoy fallando. Pero podemos ver la gracia, porque veíamos el capítulo anterior que incluso Dios los ve ya con ojos de gracia y está viendo a través de ellos las bendiciones futuras para Israel. Pero entonces continúa el versículo 2 y dice: las cuales invitaban al pueblo, hablando de estas mujeres con las que fornicaban, dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y ahora es interesante, porque entre el capítulo 24 de la semana pasada y el capítulo 25, en ese ínter de los 2 capítulos, hay una historia que Números no nos cuenta, pero que sí nos cuenta más adelante Apocalipsis, y también nos cuenta un poquito el apóstol Pedro en 2 de Pedro. Pero con respecto a Balaam, este pecado en el que está cayendo Israel, fornicar con las hijas de Moab, no vino de la nada. Tuvo un terrible origen. Y esto nos cuenta Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Fíjate qué es lo que no nos cuenta Números. Apocalipsis está hablando a una de las iglesias y les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y fíjate que dice: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y tú dices: ¿la doctrina de Balaam de qué está hablando? Fíjate, que enseña a Balac, o sea, el que los quería maldecir, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y entonces lo que el mismo Señor Jesús nos cuenta en Apocalipsis es que hay algo más que el capítulo 24 de Números no nos contó. Y es que Balac, que quería maldecir a Israel, fue con Balaam, y Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios simplemente no se lo permitió. Pero entonces lo que nos dice aquí es que Balaam, ¿te acuerdas que le estaban ofreciendo dinero? Le estaban ofreciendo riquezas: maldícelos y te voy a dar esto, y riquezas. Y Balaam se sintió tentado, pero dice: no puedo maldecir a Israel porque Dios no me deja. Sin embargo, sí te puedo enseñar cómo hacerlos tropezar. Y esa es la historia que no nos cuenta Números, pero sí nos dice Apocalipsis. Balaam le enseña a Balac cómo puede hacer tropezar a los hijos de Israel. Entonces básicamente lo que pasa es que Balaam idea un plan en el que le dice a Balac: envía a estas mujeres moabitas a seducir a los israelitas y que les inviten a adorar a sus dioses. Te aseguro que van a caer. Y efectivamente cayeron. Entonces date cuenta de algo aquí. La maldición que Dios no permitió sobre Israel, los israelitas mismas lo buscaron y se la ganaron. Y esto nos enseña algo bien importante, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que es nacido de Dios no puede ser tocado por el maligno. El maligno no te puede tocar. Incluso dice que hay un acusador que quiera condenarte, pero Dios no va a aceptar la condenación, porque dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero lo que sí
puede afectar a un creyente son sus decisiones. No te pueden maldecir, no te pueden condenar, pero tú mismo puedes echarte esas cosas sobre ti a través de tus decisiones. Y es lo que pasa con Israel. Dios no va a permitir que los maldigan, pero ellos mismos van y caen en la tentación. Y entonces dice el versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor. Ahorita vamos a hablar de Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ellos cayeron en la trampa. Estas mujeres los sedujeron. Ellos adoraron a este dios llamado Baal Peor, que es uno de los dioses paganos de los moabitas. Y la realidad es que la tierra prometida, el Canaán, está lleno de dioses paganos. De hecho, se habla de muchos tipos de Baales. Son dioses paganos. Baal Peor específicamente involucraba idolatría y promiscuidad sexual. Esa era la manera en la que ellos adoraban a Baal Peor. Mayormente se hacían orgías. Y esta era la manera de adorarlo. Entonces, esto es lo que están haciendo los israelitas en este momento, con lo que se están corrompiendo. Y ahora la pregunta dentro de toda esta situación, Balaam le enseña a Balac cómo tenderles una trampa a través de esta seducción. Y la pregunta que se alza dentro de todo esto, ¿fueron los israelitas víctimas de una trampa de Balaam? ¿O cuál es el origen de este pecado? Y en gran parte, sí, Balaam tuvo responsabilidad, claro que sí, porque él tendió una trampa para que ellos cayeran. Y es importante saber, ojo, que el pecado muchas veces puede darse a través del tropiezo de otras personas para tu vida. Y no vamos a negar eso. Por eso tenemos que saber alejarnos de la tentación y de cualquier persona que pudiera llegar a ocasionarnos tropiezo, porque efectivamente esa puede ser una manera en la que el pecado entre. Y es muy importante entonces que nosotros sepamos ser prudentes al tratar con las demás personas. Es bien importante, por ejemplo, que los varones y mujeres que somos casados nos mantengamos y caminemos con cuidado. Y no mantener amistades y comunicación con personas del sexo opuesto que aparenten mostrar un interés más allá de una amistad. Y realmente mi consejo es, fuera de tu esposo, mujer, o fuera de tu esposa, varón, no tienes ninguna otra mejor amiga, ¿okay? Y ese es mi consejo. Tenemos que aprender a poner lineamientos. No seamos ingenuos y tampoco nos hagamos los santos de decir, no, yo nunca caería en eso. Porque somos carne. Y amamos a Dios, pero también tenemos una naturaleza caída que no podemos subestimar. Porque si damos ocasión, vamos a caer. A veces yo prefiero verme grosero con una mujer que siento que me esté coqueteando. Prefiero 1000 veces verme grosero por un momento, a después en el futuro verme cayendo en algo que no agrada a Dios. O exponiéndome o exponiendo a mi esposa a situaciones incómodas. Jóvenes solteros, por otro lado, tienen también que aprender a huir de la tentación. Porque así como Balaam, metió tropiezo, créeme que hay muchas cosas que pueden ser de tropiezo para un hombre o una mujer soltera. Toma precauciones. No te hagas la costumbre de mensajear con personas del sexo opuesto. Eso es un engaño decir, no tiene nada de malo. O sea, si vas a conocer a alguien, hazlo de frente y en público. Porque la ociosidad, dicen por ahí que es la madre de todos los males. Y es muy fácil en textos, en pláticas que se forjan en lo secreto, que después vayan a terminar en cosas indebidas. Si vas a conocer a alguien, conócelo de frente y en público.
Si vas a entrar en una relación, aprende a establecer límites claros y sepan rendir cuentas de su relación. Y la realidad es que si bien el pecado puede venir de parte de una persona, como lo estamos viendo aquí en Balaam, que pone tropiezo para los hijos de Israel, el verdadero origen, y la pregunta era, ¿son ellos víctimas de esto? No, no son víctimas, porque el origen de todo pecado es, al final de cuentas, el corazón. Y es lo que habla también Santiago en su carta. Fíjate que dice Santiago 1, 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es de su propia, ¿qué dice? Concupiscencia. ¿Concupiscencia qué significa? Deseo. O sea, cada uno es tentado cuando sus propios deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Así que los israelitas no fueron víctimas de Balaam. Claro, tendió una trampa y cayeron, pero no son inocentes palomitas. Ellos fueron atraídos de sus propios deseos. Y así también nosotros, cuando caemos, no somos víctimas de otros pecadores que nos pusieron tropiezo, ¿no? Porque a veces nos gusta echar culpas a otras personas cuando pecamos, ¿no? Bien clásico en el matrimonio, ¿no? Sí, yo dije eso, pero es que tú me faltaste al respeto, y entonces sí, me porté mal, pero fue tu culpa primero. No vamos a poner excusas. No somos víctimas de otros pecadores que nos hicieron pecar. Toda mala actitud, toda palabra corrompida que salga de nuestra boca, toda mala acción, tenemos que aprender a tomar la responsabilidad de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Cada quien toma su propia decisión al pecar o al no pecar. Y si decidimos pecar, no es culpa de alguien más, son nuestros propios deseos. Yo soy el único culpable. También hay otra doctrina que se ha hecho muy famosa de echarle la culpa al diablo por lo que haces. Y entonces, si soy adicto a la pornografía, no es mi culpa, es que tengo un espíritu de pornografía. O sea, alguien está muy acostumbrado a mentir, espíritu de mentira que está en él. Entonces le echamos la culpa al diablo en lugar de tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. Y el diablo no ha hecho nada, son nuestros deseos, son nuestras tentaciones. Y tenemos que tomar responsabilidad, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y cambiar nuestro camino. Los israelitas tomaron su decisión. Ellos caen en esta fornicación, ellos caen en esta idolatría, y ahora ellos tienen que afrontar las consecuencias. Y el punto número 2 de la enseñanza es la decisión. Porque en toda tentación hay una decisión a tomar. Fíjate, versículos 4 y 5. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí vemos una vez más la ley bíblica más clara acerca del pecado. ¿Cuál es la ley acerca del pecado? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y esta ley la vemos repetida una y otra vez en el Antiguo Testamento. Cómo el pecado se paga con la muerte. Desde Adán y Eva, cuando Dios les advierte en el huerto del Edén, no comas de ese fruto porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta este tipo de historias en el que vemos que cuando el pueblo se va en pos de los dioses, va en idolatría, va en fornicación, entonces la consecuencia es muerte. Hasta el Nuevo Testamento, que últimamente la mayor paga del pecado fue la muerte, pero no la nuestra, sino la del Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Y lo vemos claramente aquí. Todo lo que el pecado acarrea consigo es muerte. Y si tú te vuelves consentidor de tu pecado, créeme que tu pecado te desea matar. Te va a destruir y va a acabar contigo si tú empiezas a consentirlo, si tú empiezas a apapacharlo. Y créeme que el pecado es especialista en destruir.
¿Cuántas relaciones destruye el pecado? ¿Cuántas amistades destruye el pecado? ¿Cuántos matrimonios destruye el pecado? ¿Cuántas iglesias destruye el pecado? Créeme que si tú le das oportunidad al pecado y lo apapachas, va a ser un desastre en tu vida, y eso está comprobado. Versículo 6 entonces, vemos: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Fíjate, a ojos de Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel. Y dice, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, acaba de suceder todo esto, ¿no? Y la consecuencia de estos idólatras fue efectivamente la muerte. Y dice aquí que ellos están llorando, ellos están lamentando, y entonces viene uno de los israelitas, todavía con una madianita, y dice que todavía ve a Moisés enfrente, pasa enfrente del tabernáculo, ve a los israelitas llorando por lo que acaba de acontecer, y le valió, y se la llevó para fornicar con ella. Cada quien tiene una decisión que hacer cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te muestra tu pecado, cuando Dios te confronta. Hay una decisión a tomar. Puedes arrepentirte, como vemos que es lo que estaba pasando con los israelitas, o puedes ser como este hombre que aun cuando Dios fue claro al respecto y mostró el pecado, descaradamente decidió continuar su mismo pecado. Y entonces cuídate de pecar descaradamente. Versículos 7 y 8 dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea, hizo una banderilla con los dos. Un terrible final para una terrible decisión. Dios ya había sido claro. Dios ya había mostrado cuál sería el juicio para los responsables. Pero aún así este hombre, pasando incluso, dice, frente al tabernáculo, decide meterse en la cama con otra de estas mujeres paganas. Y hay así cristianos que aunque pasen enfrente del templo de Dios, o sea, vienen a la iglesia, están conscientes del pecado, conocen la verdad, pero aún así siguen metiéndose a la cama con ese pecado del cual Dios ya ha dicho que no se metan. Y la iglesia está llena de hombres que toman esa misma actitud que este mismo, pasando enfrente del pueblo, pasando enfrente de Moisés, y aún así delante de Dios sin importarle. Por eso Jesús nos advirtió esto. Jesús dijo, Juan 10:10, y aquí está clarísimo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahí está el pecado, y eso es lo que Satanás tiene preparado para ti. Esa es su agenda. Esos son los planes de Satanás para tu vida. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tienes de un lado la muerte y tienes de un lado la vida que Dios te ofrece vivir plenamente para Él. Y a veces queremos complicarlo todo, ¿verdad? A veces queremos decir, no, es que es bien difícil dejar este pecado. No, pero es que es bien difícil tomar esta decisión. No, pero es que es bien difícil tomar acción en cuanto a esto. Pero Jesús lo puso tan sencillo como una decisión. Tienes de frente dos posibilidades. La que te ofrece Satanás, que viene para hurtar, matar y destruir, o la que te ofrezco yo, dice el Señor, que he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y todo se resume a una sola decisión: ¿a quién voy a seguir? ¿A quién voy a obedecer? Queremos complicarlo cuando es sencillo. Dios te está ofreciendo vida en abundancia. Está a tu alcance, está a la mano. Toma la decisión. Y entonces continúa el verso 9 al 13. Dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Okay? Y estos 24,000 son muchos de los que Dios había incluso
profetizado, no entrará esta generación, sino sus hijos, ¿no? Y todo esto también es parte de Dios preparando al pueblo para que la nueva generación entrara en la tierra prometida. Entonces vemos que mueren estos 24,000. Versículo 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y entonces, ¿quién tomó cartas en el asunto? Finés. ¿Y quién es ese? ¿Quién sabe? O sea, ni siquiera habíamos prestado atención a su nombre a través del libro de Números. Y de repente tenemos a Dios diciendo: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Imagínate, no Moisés, no, bueno, Aarón en este momento ya falleció, ¿eh? Pero Finés, este hombre que aparece, que sale dentro de la nada, un total X, ¿no? Pero toma una decisión de pureza para con Dios, y es el único que toma cartas en el asunto por la pureza de Israel. Y entonces Dios dice: yo establezco mi pacto con él. Y me encanta porque tendemos entonces el contraste de un hombre que descaradamente quería pecar y lo hizo, pero de otro hombre que decidió ser radical en cuanto al pecado. Un hombre que no iba a permitir que el pecado permaneciera en el pueblo, que la impureza permaneciera en el pueblo. Y de este hombre dice Dios, él, en el versículo 11, él ha hecho apartar mi furor. Y en el versículo 12 dice: yo establezco pacto de paz con él. Y Dios desea que seamos así como Finés, que no se toma la pureza a la ligera, que toma medidas radicales para vivir puro delante de Dios. Eso es lo que está buscando Dios de cada uno de sus hijos. Jesús mismo nos enseñó a tratar la pureza de manera radical. Si a lo mejor el mensaje te parece un poco exagerado, ¿no? Dices: está exagerando. ¿Cómo que va a ser malo que yo esté mensajeando en la noche con otra persona? ¿Y eso qué, no? Mateo 5, 29 y 30, créeme que vas a preferir lo que yo te digo. Dijo Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Qué prefieres, dejar de textear o sacarte el ojo? Bájale los textos. Y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús enseñándonos a tratar con la tentación. He escuchado personas quejarse de que no les gusta: ay, el pastor se mete mucho en mi vida, esto no le concierne, ¿qué le importa, no? Viejo chismoso, ¿no? No, que el pastor da consejos demasiado duros en cuanto al noviazgo, o en cuanto a problemas matrimoniales, o en cuanto a pecados con el que batallamos. Pero honestamente no hay otra manera de tratar con el pecado, no hay otra manera de tratar con la tentación y de mantener la pureza, si no es siendo radicales y tomando decisiones para no caer, prever situaciones para no caer. De cualquier otra manera vas a vivir coqueteándole a Satanás. Y hay cristianos muy coquetos que se la van coqueteando con el pecado. Si no empezamos a ponerle filtro a lo que vemos en Netflix, vamos a estarle coqueteando todo el tiempo al pecado en lo que vemos. Si no empezamos a ponerle filtro en con quién y a qué horas platico por WhatsApp o por teléfono, o si no le pongo un filtro a qué lugares voy a frecuentar,
voy a vivir coqueteándole al pecado. Y Satanás no va a perdonar, porque su objetivo, ya vimos, es matar, hurtar y destruir. Y mientras no pongamos límites, y mientras no desarrollemos convicciones, vamos a seguir viviendo en pecado. Eso es lo que le faltó a los israelitas. Ellos ya habían tenido problemas con la idolatría. Ellos ya habían tenido problemas con la fornicación. Qué diferente hubiera sido si a raíz de eso ellos hubieran sido sabios y hubieran puesto límites y hubieran sabido desarrollar convicciones. Pero por el otro lado, qué hermoso ver a este hombre, el único que respondió a la pureza, a Finehés, que efectivamente tomó decisiones radicales en cuanto a la pureza, y Dios mismo hizo pacto de paz a través de él con el pueblo. Y aquí hay algo bien importante que comprendemos entonces. El pecado no es algo que desaparece mágicamente cuando recibo a Cristo. Porque a veces es la idea que tienen muchos cristianos, ¿no? Recibo a Cristo, y mi Señor y Salvador, en nombre de Jesús, amén. Y entonces mágicamente mi vida ya no soy tentado, y las adicciones que tenía las dejo automáticamente, aunque no dudo que Dios pueda hacer eso de manera sobrenatural. Pero definitivamente tus tentaciones no se van a acabar de manera mágica orando la oración del pecador, recibiendo a Cristo, sino que empieza una batalla en contra del pecado, en contra de la concupiscencia. Y este es el punto número 3, que es la batalla. Versículos 14 al 18. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Selú, jefe de una familia de la tribu de Simeón, ¿no? Este fue el hombre que cayó en fornicación. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, de padre de familia en Miadán. O sea, ella era totalmente pagana. Pero el versículo 16 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Y entonces, ¿cuál es la decisión de Dios a la luz de este pecado? ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es el mandamiento de Dios a la luz de este pecado? Pues ya ni modo, pues ya, échenle más ganas para la próxima, no pasa nada, ¿no? ¿Qué hace Dios? Los manda y dice: no, van a ir y van a herirlos, dice, los van a afligir, los van a hostigar. O sea, los manda a batallar, los manda a pelear. Tienen que ir a luchar contra ellos. O sea, Dios no dijo: bueno, vámonos, ya ni modo, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. No, hostíguenlos, hiéranlos. Dios manda a Israel a la batalla contra ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el pecado? No, pues ya caí, ya ni modo, pues próxima le echo un poquito más ganas. A ver qué pasa, ¿no? O bueno, pues ya hago como que no pasó nada, mira, nadie me vio, pues qué bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero ahí quedó la cosa. O a veces la respuesta del creyente es esperar mágicamente que Dios cambie su corazón y que deje de pecar de alguna manera, por ósmosis, o que un día se amanezca y diga: ¡ay, qué padre! Ya no tengo tentaciones. Pero la realidad es que Dios te está llamando a una batalla. Porque el pecado ni se consiente, ni se ignora, ni desaparece por arte de magia. Se pelea contra él. Créeme que nunca va a pasar mágicamente que un día amanezcas más santo y dejes de sentir tentaciones. Eso nunca ha pasado en mi vida. Si te ha pasado, dime cómo te pasó. Pero yo sé que no. Estamos llamados a aborrecer nuestro pecado, a odiarlo, tanto como Dios odia el pecado y odia la maldad.
Y tenemos que saber que tendremos una batalla con Él. Y para esta batalla vas a necesitar de dos cosas a la par. Primero, estar lleno de las cosas de Dios, porque es una batalla espiritual. Y necesitas alimentarte espiritualmente, entonces necesitas tener una relación personal con Dios. Necesitas estar leyendo tu Biblia, necesitas estar orando, necesitas estar congregándote, necesitas discipularte y crecer espiritualmente, porque la batalla es espiritual. Pero a la par de esto, necesitas tomar decisiones radicales para poder vencer. O sea, si tú tratas de vencer el pecado de la pornografía nada más orando mucho, ¿no? Ayúdame, Señor, para que ya no vea más videos pornográficos y pueda vencer esto y dejarlo atrás. De nada te va a servir si sigues entrando al baño con tu celular. O si sigues teniendo tus dispositivos con contraseñas. Si no rindes, ora todo lo que quieras. Pero si no tomas las medidas prácticas al respecto, absolutamente nada va a pasar. Necesitamos ambas cosas, la parte espiritual y las decisiones prácticas. Y en cuanto a las decisiones prácticas, necesitamos tomarlas en serio y necesitamos ser radicales. Cuando el creyente está batallando con un pecado, necesita ser radical. Y todo creyente que toma en serio esta batalla tiene una promesa. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, la promesa de Dios es, si tú decides dejar de entregarte a ese pecado y entonces empiezas a pelear contra él, y esa es la gran diferencia, porque antes que vivíamos en nuestros delitos y pecados, lo que hacíamos era entregarnos al pecado y vivíamos felices con el pecado, cómodos con el pecado, nos gustaba el pecado y hasta nos enlodábamos más sabroso con el pecado. Pero entonces ahora en Cristo batallamos en contra de él, lo odiamos, y sí es verdad, fallamos, pero fallamos y odiamos lo que hacemos. Es lo que decía Pablo: miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo muestra: odio este pecado con el que estoy batallando y lo voy a odiar todavía más y voy a batallar todavía más contra él. Y lo que Dios te promete es que si tú te dejas de entregar a ese pecado y empiezas a batallar contra ese pecado, vas a ser más que vencedor y Dios te va a dar la victoria sobre ese pecado. Pero no puedes acomodarte. Mientras lo sigas consintiendo y sigas entregándote, vas a tener derrota tras derrota. Lo más hermoso de esta historia es que efectivamente Dios les dio la victoria al pueblo de Israel con respecto a los madianitas, estos que los hicieron caer, aquellos con los que fornicaron. Dios los manda a la batalla y efectivamente, pero no solamente les da una victoria. ¿Te acuerdas de la historia de Gedeón? Este varón que Dios llama en el libro de los jueces para liberar al pueblo y hace una serie de confirmaciones bien raras, ¿no? Mira, primero que esto amanezca seco y después que es lo muy mojado y lo demás seco, y todo esto es confirmaciones para que yo sepa que tú me estás enviando. Y entonces todavía cuando van a pelear, Dios les dice: no, espérate, son muchos, que los que quieran irse se vayan. Y entonces terminan siendo un número bien poquito de hombres. ¿Sabes quién era el pueblo con los que iban a pelear? A los madianitas. No les dio cualquier victoria, les dio una de las victorias más fantásticas que vemos en la Biblia, en el que ellos ni siquiera tuvieron que mover un solo dedo, porque los madianitas empezaron a matarse entre ellos, entró confusión y Dios hizo la obra. Dios hizo la obra. Las victorias más grandes de Israel se dieron contra los pueblos más grandes. Y créeme que si tú te sientes intimidado por una batalla muy grande, tú crees a lo mejor que nunca vas a poder dejar ese pecado, déjame recordarte esto: entre más grande es la batalla, mayor es la victoria que Dios tiene para ti. Solo pide de nosotros esa obediencia.
Así que concluyendo con el estudio de hoy, hemos visto cómo Dios trata una vez más con la pureza del pueblo. Y vimos 3 puntos, ¿verdad? Primero vimos el origen, ¿no? Si bien ellos fueron tentados por Balaam, y Balaam planeó el tropiezo, la realidad es que ellos no fueron víctimas. O sea, el origen del pecado está en nuestros propios deseos. Y nosotros somos responsables de lo que hacemos. No le puedo echar la culpa a mi esposa o al pastor, a mi anterior iglesia o X o Y. O sea, yo soy el responsable. Santiago me dice, son mis propias concupiscencias. Punto número 2, vimos la decisión. Dice, así como Finés tomó la decisión de ser radical en cuanto a la pureza del pueblo, asimismo nuestro Dios nos llama a tomar medidas radicales. Porque no hay otra manera de permanecer en pureza, de guardar nuestro corazón para Dios. No hay otra manera. Jesús mismo nos enseñó a tratar con el pecado de una manera demasiado radical. Y número 3, vimos la batalla. Dios manda a su pueblo a batallar contra los madianitas que le hicieron tropezar. Y así también Dios nos ha mandado a batallar ese pecado que se quiere enseñorear de nosotros. Y vamos a necesitar 2 cosas a la par: nuestra vida espiritual fortaleciéndose, pero también las decisiones prácticas y radicales que tomemos al respecto. Sin importar cuál sea nuestra batalla, tenemos una seguridad tremenda en Jesús. Porque Jesús ha prometido que somos más que vencedores. Y si nosotros estamos dispuestos a batallar, o sea, dejar de entregarnos y empezar a pelear contra aquello que quiere dominarnos, su palabra nos promete una victoria. De hecho, Jesús ya ganó la victoria, ¿sabes? Jesús ya ganó la victoria. Jesús mismo pagó el precio por nuestros pecados, esos pecados con los que batallamos y que a veces hasta nos dan ganas de darnos de topes contra la pared. No puede ser que otra vez volvió a fallarle a Dios. Ese pecado que tanto y tanto batallamos, Jesús ya murió por él. Y tú ya has sido perdonado por ese pecado. Esa es una de las cosas más increíbles que encontramos en Cristo, porque Él ya ganó la victoria sobre la muerte. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, el aguijón de la muerte era el pecado, y el pecado ya no nos hace nada. ¿Por qué? Porque ya no nos condena. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Claro que no, ya no tiene aguijón. ¿Qué hace el pecado? Dice Romanos, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Le quitó el aguijón al alacrán y lo tiró. Ya no te puede hacer nada. ¡Qué increíble! Ese pecado con el que batallamos, Dios ya nos ha perdonado, pero nos pide que batallemos. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Merecíamos morir, pero Él fue el que murió por nosotros. Es una batalla ganada. Jesús conquistó la muerte y conquistó el poder del pecado que nos condenaba. Nosotros podemos ahora caminar en victoria, pero hay que tomar la decisión de tomarlo así. Y piensa esto: si la victoria ya ha sido ganada, entonces ser victorioso ya no es un mérito, sino es una decisión. O sea, si la victoria ya fue ganada en la cruz, ya no necesito ganarme la victoria por un mérito, porque ya fue ganada. ¿Cómo lo obtengo? Tomando simplemente la decisión. Estamos llamados a caminar en pureza, a batallar ese pecado. Y Dios nos ha prometido y nos ha dado de hecho la victoria en él.